Messi, el niño que nadie quería hasta que fue demasiado tarde. Fue rechazado, ignorado y estuvo a punto de desaparecer del fútbol para siempre. Pero años después, ese mismo niño terminó conquistando al mundo entero. Hay una parte de esta historia que casi nadie te cuenta. Un momento en el que todo pudo terminar antes de empezar. Un diagnóstico, una decisión, una serie de rechazos que estuvieron a punto de borrar su nombre para siempre. Y esa pregunta es inevitable. ¿Cómo alguien que fue descartado desde niño terminó convirtiéndose en el mejor jugador del planeta? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de fútbol, es una historia de resistencia. Lionel Messi nació en Rosario, Argentina, un lugar donde el fútbol se respira desde que cuando eres niño, en barrios donde el balón rueda sobre cemento, tierra o lo que haya disponible. Los sueños empiezan temprano, y Messi desde muy pequeño mostró algo diferente. No era solo habilidad, era control absoluto, era una conexión con el balón que parecía inexplicable. Pero mientras su talento crecía, su cuerpo no lo hacía. Y aquí es donde todo empieza a torcerse, porque al principio parecía una simple diferencia física, pero pronto se convirtió en una amenaza real para todo su futuro. A los 10 años llegó el diagnóstico que cambiaría su vida: deficiencia de la hormona de crecimiento. Su cuerpo no se desarrollaba al ritmo de los demás. Mientras sus compañeros crecían, corrían más fuerte y se volvían más competitivos, Messi se quedaba atrás, no por falta de talento, sino por una condición médica que no podía controlar. El tratamiento existía, inyecciones diarias, constancia, tiempo, pero había un problema que lo hacía imposible: el dinero. Era demasiado caro, su familia no podía costearlo, y en ese instante el sueño empezó a romperse. Porque en el fútbol, el talento físico muchas veces no es suficiente. Los clubes de Argentina lo sabían, lo vieron jugar, reconocieron su habilidad, pero dudaron. Era pequeño, frágil, una apuesta riesgosa, y nadie quería invertir en algo incierto. Fue rechazado más de una vez, más de las que deberían, y aquí es donde todo cambia. Porque cuando nadie cree en ti, el mundo se vuelve más frío, más silencioso, más injusto. Pero lo que nadie sabía es que esa etapa no lo iba a detener, lo iba a formar. Cuando todo parecía perdido, apareció una oportunidad que nadie esperaba. El Fútbol Club Barcelona, un club a miles de kilómetros de su hogar, una cultura distinta, un idioma que aunque compartido no era igual, un mundo completamente nuevo. Pero ellos vieron algo que otros ignoraron. No vieron su tamaño, no vieron su problema, vieron todo su talento. Le ofrecieron algo que cambiaría su vida para siempre: pagar su tratamiento, apostar por él, creer en él cuando nadie más lo hacía. Y en ese momento todo cambió. Messi tuvo que tomar una decisión que pocos niños podrían entender: dejar su país, dejar a su familia, dejarlo todo y dejar todo lo que conocía por una oportunidad incierta. Y la tomó, pero lo que nadie sabía de esto era el verdadero desafío no estaba en el fútbol, estaba en todo lo demás. Llegar a España no fue un sueño perfecto, fue duro, frío y silencioso. Messi era tímido, reservado, le costaba socializar, no encajaba fácilmente, extrañaba su casa, extrañaba su familia, extrañaba toda su vida pasada. Y hubo momentos en los que todo parecía demasiado, momentos en los que el peso de la decisión caía sobre él, momentos en los que el talento no era suficiente para llevarlo al vacío, pero dentro del campo todo desaparecía. Ahí no había dudas, no había miedo, solo era el fútbol. Y poco a poco empezó a destacar, pero lo que pasó después nadie lo esperaba. Su crecimiento fue imparable. En la Masía su talento explotó. No era solo bueno, era diferente. Jugaba a otro ritmo, veía cosas que otros no veían. Cuando debutó con el primer equipo, el mundo empezó a notar algo especial. Año tras año su nivel subía: goles, asistencias, partidos que parecían irreales. Más de 600 goles con el Barcelona, máximo goleador histórico del club, 10 títulos de liga, 4 Champions League y 7 balones de oro. Una carrera que parecía perfecta, pero no lo era. Porque había algo que faltaba, y ese algo lo perseguiría durante años. Argentina. Ahí la historia era diferente, las expectativas eran enormes, comparaciones inevitables, presión constante, finales perdidos, momentos difíciles, críticas que no se detenían. No es suficiente, no aparece, no es como los grandes.
Y esas palabras pesan más cuando vienen de tu propio país, y aquí es donde todo se rompe. Después de la otra final perdida, Messi se cansó, renunció a la selección argentina. El mundo no lo podía creer, el jugador mejor pagado del planeta dejando su país, pero lo que nadie entendía era todo lo que había detrás, años de presión, de dudas, de desgaste emocional, pero algo cambió, y aquí es donde todo vuelve a girar. Messi volvió no porque lo obligaban, sino porque lo decidió, porque entendía que su historia no podía terminar así. Y entonces empezó a escribir un nuevo capítulo. Copa América, campeón, pero no era suficiente porque había un objetivo mayor. La Copa del Mundo, la última oportunidad, el último intento, y esta vez no falló. Partido tras partido, lideró, resistió, respondió hasta llegar a la final. Y cuando todo estaba en juego, Messi cumplió. Argentina campeón del mundo, el trofeo que lo cambiaría todo. En ese instante, la historia se cerró, las críticas desaparecieron, las dudas se apagaron, y el niño que fue rechazado se convirtió en leyenda. Pero su historia no es solo de talento, es de resistencia. Porque al final, la verdadera pregunta no es si Messi es el mejor, es esta. ¿Cuántos habrían llegado tan lejos después de haber sido descartados desde el inicio?